Bien, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 11 del libro de Job. Dice así, y me permito leer los primeros 6 versículos que nos permiten hacer la introducción al pasaje de la tarde de hoy. Respondió Sofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Hasta ahí la porción que nos permite hacer introducción al pasaje. El entendimiento del sufrimiento tiene varias fronteras, las cuales llegan a un mismo horizonte. ¿Por qué se afirma esto? Porque en el momento de la prueba es donde vienen a nuestra mente, en el momento de la dificultad y en el momento de la adversidad, es donde surgen muchos interrogantes y vienen muchas preguntas a nuestra mente. Uno de esos muchos interrogantes es: ¿cómo salgo de este momento? ¿Cuándo voy a salir de esto? Por otro lado, ¿por qué me dirán esto si yo mismo no lo sé? Es decir, que quienes se acercan a nosotros y quienes vienen a nosotros, como que nos dicen una serie de cosas que a veces no esperamos. Job ha escuchado a Elifaz, ha escuchado a Bildad y ahora va a escuchar a Sofar. 3 teólogos ortodoxos desde la teología del Antiguo Testamento, una teología imprecatoria, donde lo que se quiere mostrar hasta aquí es la justicia retributiva de Dios. Los 3 amigos, en sus interpretaciones acerca de esta justicia retributiva, van a dar su argumento a partir de lo que pueden ver en Job. Y recordemos que Job es un hombre que ha perdido todo, ahora atraviesa un quebranto de salud, está en un lugar donde no es su casa, sino un lugar específico para los que ahora supuran y tienen lepra. Entonces la vida de Job no es tan fácil. Nosotros hasta este capítulo 11 también nos hemos olvidado de la esposa de Job. Porque es que en el sufrimiento no solo sufre Job, sino también está sufriendo su esposa. Su esposa también perdió 10 hijos. Su esposa también perdió la compañía de sus hijos y obviamente todo lo que tenían. Ahora Elifaz, quizás el más filosófico y gentil de los 3, va a apelar a la santidad de Dios. Bildad, que es algo más tradicionalista, enfatiza la rectitud de Dios y apela a la tradición, acusando a Job de tal manera que su énfasis es que quizás Dios es justo y por eso Job atraviesa el momento que está viviendo. Ahora se nos presenta Sofar. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde es? ¿Qué referencia nos da la Biblia? En Génesis capítulo 25, del 1 al 2, nos habla de la época patriarcal y allí el texto probablemente nos da luces de quién era este personaje que ahora interviene en el tercer discurso. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Medián, Isbac y Súa. Sofar lleva por apodo Sofar el Suita, es decir, es probable que sea un descendiente de Abraham y Setura. Ahora,
shofar se torna un poco más dogmático, un poco más cimentado en su convicción, es decir, sienta una posición teológica respecto al tema del sufrimiento. De ahí que no hay quien lo mueva. De hecho, lo que el texto en la tarde de hoy nos va a presentar es el argumento de un teólogo dogmático, un teólogo que se sienta y no hay posición humana, no hay poder humano que lo saque de ahí. El dogmático cae en el peligro de que como sienta su posición y es la única que debe prevalecer, es probable que termine en el error. Corre el riesgo de quedarse en el error. Y eso tiene que ver quizás con muchos de nosotros, que sentamos una posición y sentamos un argumento y no hay poder humano que nos saque de ese argumento. Ahora bien, ante la situación difícil que está viviendo Job, ¿qué palabras son las que debiera escuchar? Y para ustedes que probablemente atraviesan momentos y situaciones no fáciles, ¿qué es lo que quisieran escuchar? ¿Quisieran escuchar a un teólogo dogmático presentando una argumentación acerca del sufrimiento? ¿O quisieran escuchar otra voz de aliento, otra voz que hable a sus oídos, más que con dogmatismo, que sea mucho más con sabiduría? Pues bien, en 3 sencillos encabezados vamos a ver la sabiduría de Dios y el dogma ante aquel que sufre. La sabiduría de Dios y el dogma ante el que sufre. ¿Qué va a decir este teólogo dogmático? ¿Qué le va a decir a Job? Del versículo 1 al versículo 6 le va a decir: Job, eres culpable. Job, eres culpable. Y respondió Sofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Recordemos que la literatura sapiencial, es decir, todo lo que tiene que ver con la poesía del Antiguo Testamento, nos va a presentar líneas paralelas. Por ejemplo, en el versículo 2 usted va a encontrar muchas palabras. En la segunda pregunta va a encontrar habla mucho. En el versículo 3 dice tus falacias, habla otra vez de la forma de hablar. En la pregunta siguiente dice harás escarnio. Siempre estamos hablando o el texto nos muestra el hablar. ¿Qué está diciendo Shofar? ¿Es que tantas palabras van a quedar sin respuesta, Job? ¿Acaso por hablar mucho se ha de tener la razón? ¿Crees que toda esa palabrería dejó a todo el mundo callado? Pues ante la realidad que está viviendo Job, es legítimo que él quiera presentar todo lo que está viviendo. Ante su sufrimiento, ante su dolor, su tristeza, su amargura, es legítimo que Job quiera expresarse. La interpretación de Shofar se enfoca en lo que dice un adagio popular al referirse a Job: el que mucho habla, mucho yerra. Job es acusado de charlatán, de hablador. El argumento de Shofar se esboza en creer que porque Job habla y expresa lo que siente y lo que vive, todo eso que dice como que es carente de todo fundamento. Algo así como que el contenido de las palabras de Job no es más que un discurso sin sentido, como el ventríloco que mueve el muñeco y el muñeco habla, pero no sabe que está hablando porque sencillamente quien habla es un ventríloco. Así es más o menos la idea que Shofar quiere presentarnos en la tarde de hoy. Ahora, ¿ustedes creen que alguien que tiene la pérdida de la magnitud de Job y atraviesa una enfermedad, como lo mencioné antes, purulenta, la cual lleva a Job que se rasgue sus vestiduras con un tiesto, ahora también se lo frote sobre su piel?
¿Habrá alguien atravesando este momento que pueda hablar sin sentido y con necedad? Pues vemos que el argumento que está presentando Shofar es un argumento carente de toda aplicación. Claro, es un teólogo dogmático. En el sufrimiento, en la circunstancia adversa, a la hora de atravesar dificultades, claro que es legítimo hablar. El punto está en que no debemos actuar dogmáticamente como Shofar, sino que en oración debemos rogar al Todopoderoso de su misericordia y su gracia que nos asista. Cuando nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que están sufriendo y que están atravesando momentos difíciles, a modo de aplicación quiero decir a ustedes que no es necesario que nos demos consejos, porque el único que sabe por qué está viviendo la situación que X o Y individuo está atravesando es Dios. Es más, la Biblia nos ha dejado que es Dios quien está pasando por este momento a Job. Y nuestra oración no puede ser, Señor, sácalo de este valle de lágrimas o sácalo de este momento difícil. A lo sumo, nuestra oración debe ser compuesta y con un gran insumo de lo que entendemos por la misericordia de Dios. Nosotros no somos quien para decirle a una persona qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer en medio del sufrimiento. Por eso la introducción al sermón de la tarde de hoy enunciaba y decía, ¿qué queremos escuchar cuando alguien está atravesando momentos difíciles? Ahora, ¿qué le queremos decir? Hemos dicho que desde la teología de allá del Antiguo Testamento, la justicia se ve como retributiva. Es decir, que se creía en ese momento que si alguien pasaba por la calamidad que está viviendo Job, es porque debía haber algo en su corazón, es porque debió cometer un gran pecado, es porque quién sabe qué cosas ocultas habrá en la vida de Job que están sin confesar. Pero eso no es verdad, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nuestro mismo Dios afirmó que Job es un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que cuando Shofar le dice, Job, tú eres culpable, está errando, porque Job es un hombre que la Biblia nos describe como el hombre más grande de todos los orientales. Y no estamos exaltando a Job más que a Dios, sino que estamos diciendo que Job vivía de manera ejemplar, de manera correcta, de manera justa delante de los ojos de Dios. Entonces la respuesta de Shofar y sus interpretaciones desde el versículo 1 al versículo 3 es: Job, estás hablando demasiado. Y en ese hablar demasiado, pues no creo que encuentres justificación alguna. No creo que en tu discurso, en tus palabras y en el contenido de ella encuentres un modo para tratar de decirnos a nosotros que te hemos escuchado qué es lo que está pasando realmente con tu vida. Y lo que Job ha dicho en los capítulos anteriores es que su dolor es grande y que es legítimo decir que estamos sufriendo. Y aquí viene un concepto a la luz del Evangelio, el concepto de iglesia, el concepto de familia, el concepto de hermanos. Si usted está atravesando un momento difícil, hay una carga que usted no la puede llevar. Usted está batallando en su corazón, usted tiene batallas en su vida, usted tiene momentos en su vida que no sabe qué hacer. Dígalo, expréselo. No lo guarde, no le vamos a dar consejos, pero le vamos a decir, hermano, estamos orando, vamos a orar delante de Dios por su situación. Creo que una manera de que la iglesia vaya madurando y una manera como la iglesia vaya creciendo es entender que yo estoy para decirle mis cosas a mis hermanos. Debo hacerlo, debo decirlo. Porque ustedes son mis hermanos, porque es la familia que me acompañará
en el reino de los cielos. Un día todos estaremos juntos delante del Cordero, contemplándole eternamente y para siempre. Mi verdadera familia son ustedes. Ustedes serán mi única familia. Así que, hermanos, si usted está atravesando, expréselo, dígalo. No hay pecado, no hay molestia alguna para poderle decir a ustedes: hermanos, estamos viviendo esto, oren por nosotros. Hermanos, nuestra situación es esta, oren por nosotros. Y de seguro que lo haremos. Creo que si vamos madurando este concepto en la Biblia, entonces vamos a entender que estamos creciendo, y eso es lo importante. Porque una familia que crece unida jamás será vencida. Eso dice por allá el libro de Baruch. Hermanos, Job está expresando su dolor. Y viene Shofar y le dice: no, Job, estás hablando demasiado. No, aquí no se trata de hablar demasiado. Si estás viviendo una dificultad, dila, háblala. Si estás llevando un tiempo difícil con tu esposa, háblalo, dilo. Si tienes problemas económicos, habla, dile para orar por usted. Hermanos, no tenemos el don de la adivinación, no tenemos el don de saber qué hay en su vida, pero si usted lo dice, nos va a ayudar a orar. Versículo 4. Shofar le dice: Job, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Tú has dicho, es pura mi conducta, a tus ojos soy irreprochable. Ojalá Dios hablara, que abriera sus labios para responderte. Job, tú has dicho que estás limpio a los ojos de Dios y que tu conducta es recta para con Él. ¿Es así? Pues el capítulo 2 nos dice que aun cuando Job habla, en el capítulo 1, versículo 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no cometió pecado. Es lo que nos dice la Biblia. Sin embargo, Shofar le está diciendo: Job, tú dices que eres puro, que eres limpio a los ojos de Dios. ¿Será cierto eso? Más bien me gustaría que Dios hablara, más bien me gustaría que Dios pudiera decir realmente quién eres, Job. Porque parece ser, Job, que tú no eres lo que dices ser. Y que si estás atravesando ese momento, debe ser por alguna circunstancia que quizás está por allá oculta. Tú has dicho, mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien viera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Qué está diciendo Shofar? Shofar está diciendo cosas teológicamente profundas, porque está describiendo evidentemente que los secretos de Dios son insondables, como dice Pablo a los romanos allá en el capítulo 11. Oh, profundidades de la sabiduría y de la gracia y la riqueza de Dios, qué inescrutables son los caminos de Dios. Eso es verdad. Pero en la aplicación se equivoca, porque si ustedes miran al final del versículo 6, te dice: Job, Dios te está castigando no como debiera, no como merece ser castigado. O sea, la aplicación es incorrecta. Aunque las profundidades de Dios, las riquezas de Dios, los caminos de Dios son insondables, no hay forma de escarbar quién es Dios, porque Dios se sale de todo límite, Dios está fuera de toda medida, Él es trascendente, no hay nada que lo contenga. Salomón dijo: ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Qué puede hacer el hombre para hurgar y escarbar quién es Dios? En eso, Shofar está en la línea correcta. Lo incorrecto que Shofar hace es querer mostrar que aunque los caminos de Dios son insondables y la sabiduría de Dios no tiene límite, entonces en razón de eso, el castigo de Job no es como debiera
hacerse. Quisiera que Dios hablara, que abriera su boca para responderte. Shofar desea que Dios le responda a Job de inmediato. Sin embargo, para que él pueda ver que está equivocado. Ahora, lo que Shofar también implícitamente le dice a Job es que Job necesita una revelación especial de Dios para que pueda entender cuál es la razón de su sufrimiento. Y así Job pudiera comprender realmente dónde está el meollo del asunto. Y esto tampoco se va a decir en el libro. No se va a decir realmente por qué sufrió Job. Porque como lo dijimos al comienzo del libro, en este libro de Job, el sufrimiento es un misterio. ¿Un misterio para quién? Para los justos. Shofar, al culpar a Job, afirma que Dios es más grande que de toda comprensión humana y que el hombre nunca podrá entenderlo. No obstante, se equivoca en aplicar el concepto. ¿Cómo sabía él que el sufrimiento de Job era por su propia culpa? ¿Por qué llega a decirle que Dios lo está castigando no como debiera? Versículo 6 al final dice, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Perder los hijos, su hacienda, perder todo, ahora caer en un tiempo de enfermedad, en un lugar apartado para los leprosos. Es algo que nosotros también decimos cuando vivimos momentos difíciles. ¿Qué estaré pagando yo? A veces pensamos como Shofar y la respuesta es no, tú no estás pagando nada. No estamos pagando nada. Sencillamente es parte del proceso de Dios. Aquí Shofar culpa a Dios. Job, tú eres culpable. Job, tú eres culpable. Y la respuesta, ¿era Job culpable? No, no lo era. Este teólogo dogmático le ha dicho a Job, eres culpable. No es así. Segundo encabezado, segundo punto, del versículo 7 al versículo 12. Shofar ahora le dice a Job, Job, Dios es sabio. Dios es sabio. Y viene un sinnúmero de preguntas interesantes que Shofar le presenta a Job. ¿Dónde está la equivocación? ¿O por qué ellos están hablando así? Porque ellos llegan posterior a ¿qué? Posterior al sufrimiento. Ya cuando ven a Job dice que no lo reconocen y se rasgan también los vestidos, quedan 7 días en silencio. Eran amigos de Job. ¿Qué tan cercanos eran? No lo sabemos. Pero en el versículo 7 de este capítulo 11, entonces, dice así, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Es una pregunta que hace Shofar. ¿Ustedes pueden descubrir los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Al percibir que Job había acusado a Dios falsamente, es una percepción de Shofar, él siente la necesidad urgente de que Dios le refute. Debido al silencio divino, Shofar cree que él tendría que hablar por Dios. Como Dios está guardando silencio, yo voy a hablar por Dios. Job, ¿eres tú? ¿Quién eres tú para descubrir los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Nadie puede alcanzar las profundidades de Dios. Nadie puede escarbar los caminos de Dios. Versículo 8. Su sabiduría, su grandeza es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. En la antigüedad el Seol era una manera de medir las cosas de este mundo. Porque el Seol es el lugar donde descansan los muertos, el cementerio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo la conocerás? Shofar quiere enseñar a Job que la búsqueda humana no puede alcanzar la grandeza de la sabiduría divina, y eso es verdad. Job reconoce que Dios no era hombre para que le respondiera, o para que los dos vinieran a juicio, a una confrontación. No obstante, Job dice que desearía que hubiera un árbitro entre ellos dos.
Eso lo dijo en el capítulo 9, versículo 32. Versículo 9. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. La razón de por qué se habla aquí de la sabiduría de Dios y de por qué Dios es sabio es porque su sabiduría es maravillosa y no tiene comparación alguna. La sabiduría que Job la sabiduría que Job nos presenta versus la sabiduría de Dios, no hay límite, no hay forma de comparación. Dios habla desde absolutos. Dios habla desde verdades incambiables, desde verdades eternas, las cuales el hombre no puede cambiar. Y cuando el hombre trata de cambiar las verdades sabias de Dios, ¿qué dice la carta a los romanos? Que el hombre, profesando ser sabio, termina siendo necio. Y el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Así que en el discurso del versículo 7 al versículo 12, Shofar está presentando el carácter de Dios. Y nos está hablando de Dios en la tarde de hoy. Nos está diciendo, no hay hombre que pueda poner un límite a la sabiduría de Dios. Versículo 10. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién puede contrarrestarle? Está diciendo que Dios no hay quien se resista a Dios. No hay quien pueda hacerle frente a Dios. Versículo 11, porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. O sea, si tal vez no hemos visto a Dios, se nos está presentando quién es Dios. Se nos está diciendo que a Él nadie lo puede detener. Shofar nos está presentando que Él conoce los hombres vanos. En el Nuevo Testamento, Pablo en el capítulo 2 va a decir que un día Dios por el Evangelio juzgará los secretos de todos los hombres. Que en la tarde de hoy todos estamos siendo leídos por Dios. Que todos nosotros no hay nada que podamos esconderle a Dios. Que para Dios nuestro corazón es visto ampliamente como la luz del mediodía. Que de nosotros no hay pensamiento que pueda esconderse. No podemos huir de Él. No podemos resistirle a Él. No hay manera de que Dios nos diga algo y no hagamos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. A esto se le llama la gracia irresistible de Dios. Si Dios les ha llamado, si Dios les ha llamado, no hay manera de decir, no Dios, no voy. Porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Él ve la iniquidad, Él ve la maldad. Ahora Shofar le dice, Job, es probable que estés actuando en ignorancia. Tú no sabes quién es Dios. Dios es sabio. Y la sabiduría es una perfección de Dios. Todo Él lo ha creado con sabiduría. Si Él pasa, te aprisiona y te lleva a juicio, ¿quién puede impedir? ¿Quién puede hacerle frente a los caminos de Dios? ¿Quién podrá resistirle? ¿Quién podrá hacerle frente a Dios? Nadie. Versículo 12. El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca de hombre. Y este es un refrán de ese Medio Oriente donde vivía Job. Otras versiones dicen que el que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar a luz un niño. ¿Saben lo que le está diciendo Shofar a Job? Le está diciendo, Job, no seas bruto, tú no entiendes. Por eso le cita, el hombre vano se hará entendido, cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Cuando esto suceda, entonces es como cuando el necio ahora se hace sabio. Cuando la cría de un asno salvaje, nazca un humano, ese día el insensato va a tener entendimiento. Y la pregunta, ¿es así?
No, porque Job también ha hablado con propiedad de la sabiduría de Dios. Fíjese que la primera parte de shofar es correcta y una vez más se equivoca en la aplicación. ¿Cómo poder dar un ejemplo a nuestra vida práctica en la tarde de hoy? Vamos a suponer que mi hermano Freddy está atravesando un momento difícil. Y entonces yo le digo, mira Freddy, Dios es misericordioso. Amén. Dios está contigo en este momento. Amén. Dios tiene todo bajo control en tu vida. Amén. Y luego le digo, pero usted es como necio, ¿no? Usted es como una persona que no conoce, como que no sabe. Algo así, le dije la primera parte correcta, pero la segunda parte no. Le dije que Dios estaba con él, que Dios es misericordioso, que Dios lo acompaña, que Dios lo guía, pero después le dijo, usted es como necio. ¿Quién quiere escuchar esas palabras en medio de un tiempo difícil? Ninguno de nosotros. Job tampoco las quería escuchar. Ahora, de lo cual shofar tiene razones que nosotros sí no podemos ser ignorantes a quién es Dios. Y esto es algo que ayer en la tarde pensaba respecto de la enseñanza de hoy. ¿Todos ustedes creen a la soberanía de Dios realmente? ¿Todos ustedes creen que Dios es soberano sobre todas las cosas? Porque si ustedes creen a eso, entonces ustedes pueden reposar, pueden dormir. ¿Nos exime de nuestra responsabilidad? No, pero Dios está al control de todas las cosas. De esta semana para acá, las redes sociales convulsionan, se agitan para que X personaje llegue a la presidencia de nuestro país y X personaje llegue a la presidencia de nuestro país. Y se dicen una cantidad de cosas. Pero lo preocupante no es eso, lo preocupante es que los cristianos también caen en el mismo juego, desconociendo las palabras del profeta Daniel que nos dice que en esta tierra Dios quita reyes y pone reyes. Y sobre ello tenemos que descansar. Claro, tenemos unos intereses, pero nuestros intereses no superarán los intereses de Dios, porque en última instancia, quien está al control de todas las cosas es Dios mismo. Shofar, eres muy buen teólogo dogmático y nos hablas cosas del carácter de Dios y a Job también. Pero tu aplicación no es la correcta. ¿Por qué? Porque no puede decirle a Job que es un ignorante. Es más, la Biblia nos presenta a Job como un buen consejero, que a él acudían las personas y él las libraba o él las guiaba y él las sacaba avante de sus dificultades. Esa es la teología dogmática. Shofar entonces le ha dicho a Job, Job, eres culpable. Lo hemos visto desde el versículo 1 al versículo 7. Desde el versículo 7 al versículo 12, Shofar le ha dicho, Job, Dios es sabio. Y ahora desde el versículo 13 al versículo 20 de nuestra enseñanza, le dice, Job, eres un pecador, pero hay una salida, Job. Job, eres pecador, tienes una salida. Versículo 13. Si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y te echares de ti, no consintieres que more en tu casa la justicia, entonces te levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Mira, Job, eres un pecador, pero aquí hay una salida, aquí está la puerta, te la presento, Job. ¿Y cuál es esa puerta? Versículo 12. Job, ¿por qué no dispones tu corazón? Todo esto ha venido porque no te has dispuesto para Dios. Se parece mucho a las argumentaciones carismáticas, pentecostales, neopentecostales, donde le atribuyen la bendición a las personas
si éstas están bien con Dios. Lo que pasa es que Job no ha dispuesto su corazón. Job, usted no se está entregando a Dios como debe ser. Job, usted no está orando lo suficiente. Job, usted no está leyendo en la Biblia como debe ser. No está dispuesto para Dios. Job, versículo 14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, sácala. Échala de ti. No consientas más la injusticia en tu casa. Lo que pasa es que quién sabe tus manos qué es lo que hacen. Lo que pasa es que quién sabe qué cosas hay en tu casa, Job. Tú permites en tu casa, estás permitiendo pecado, tú estás permitiendo maldad, se ven cosas que a Dios le desagradan, Job. Saca todo eso. Y la pregunta, ¿y tiene razón Shofar en decirle esto a Job? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por qué? Porque este hombre todos los días, ¿qué hacía? Ofrecía sacrificios continuos por sus hijos. Porque él decía, uy, mis hijos quizás han pecado contra Dios. Creo que la aplicación sí es más para nosotros. Si el predicador de la tarde no fuera yo, sino Shofar, entonces Shofar sí decía, claro hermanos, ustedes independientemente de si les está yendo bien o les está yendo mal, ustedes sí deben sacar la iniquidad de sus casas. Ustedes no deben permitir la inmoralidad en sus casas. Ustedes no pueden permitir el pecado en sus casas. Ustedes no pueden permitir la ofensa a Dios. Todo lo contrario, deben traer la ley de Dios a sus hogares. Independientemente si les va bien o les va mal, Dios nos demanda santidad. Estés en tiempo de prueba o en tiempo de no prueba, Dios demanda de su iglesia una iglesia santa. Dios demanda de nuestros hogares santidad. Repito, si le está yendo bien, sea santo. Si le está yendo no tan bien, sea santo. Si estás atravesando un momento de prueba, igualmente, sea santo. Hay que ser santos porque, ¿qué dice la Biblia? Sean santos porque nuestro Dios es santo, claro. Pero no aplica para Job. Dispón tu corazón, Job. Shofar le ofrece una salida a su aflicción. En realidad, Shofar no comprendía lo que significaba decirle estas palabras, pero sí tenía un claro entendimiento del arrepentimiento. Ahora le dice, mira, ¿por qué no haces una cosa, Job? ¿Por qué no extiendes a Dios tus manos? ¿Qué significa en el contexto hebreo y en el contexto de la antigüedad extender las manos? Significaba dependencia. Cuando los creyentes del Antiguo Testamento levantaban sus manos a Dios, estaban diciendo, Dios mío, dependo de ti. Pero no solo estaban diciendo, dependo de ti, sino que al levantar sus manos, también decían, Dios mío, me someto a ti. Y hoy cantábamos algo de levantar las manos. ¿Qué estamos diciendo con esta acción? Que nos sometemos a Dios. Y estamos diciendo que queremos depender de Dios. Shofar indicó que el arrepentimiento consiste en poner en orden las cosas que hay que poner en orden. Y creo que la aplicación de Shofar para nosotros sí puede ser válida, amados hermanos. Quiero que en este momento usted pueda evaluar y decir a la luz de las Escrituras qué es lo que hay que poner en orden en su vida, realmente. ¿Tú amas el Evangelio? ¿Ustedes realmente, jóvenes, aman las cosas de Dios? ¿Ustedes quieren realmente consagrarse para Dios? Hermanas, ¿ustedes son realmente mujeres sabias? ¿Ustedes niños están aprendiendo la vida cristiana como es debido? ¿Qué hay que poner en orden entonces en nuestra vida esta tarde? Porque la aplicación sí es directa para nosotros. Este capítulo 11 entonces nos muestra que de ser así, la vida en Dios será más sencilla de lo que ustedes piensan. Shofar nos está indicando qué es arrepentirse. Shofar nos está diciendo que el pecado no lo podemos consentir.
porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Shofar nos está diciendo que si hemos pecado contra Dios, debemos confesar el pecado. Que si no estamos cumpliendo con la ley de Dios, entonces debemos cumplirla. Si estamos consintiendo la injusticia en nuestra casa, no debe ser así, hermanos. No debe ser así. La salida para Job no era la adecuada. ¿Por qué? Porque Job era un hombre correcto. Y no estamos exaltando a Job, estamos hablando de la realidad de Job. Shofar entonces nos muestra qué es poner en orden la casa. Shofar nos indica qué es dirigirnos moralmente bien. El corazón del Antiguo Testamento nos presenta que la justicia retributiva de Dios demanda esto de su pueblo. El no hacerlo va a traer tragedia. El no vivir conforme a Dios va a traer dolor, miseria. En la antigüedad y como en el Nuevo Testamento, la bendición es por obediencia. Pero la bendición no es según este mundo, hermanos. La bendición es según Dios. Las demás cosas son por añadidura. Versículo 16. De ser así, olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Al arrepentirse, sería libre de toda mancha, estaría firmemente fundado y libre de todo temor. Así que podría olvidarse del sufrimiento y su existencia, y pasarían los días mucho mejor. Ese es el resultado del arrepentimiento, pero no aplica para con Job. Si en realidad el sufrimiento es por causa del pecado, una herramienta que Dios usará para santificar nuestras vidas sí es el sufrimiento. El sufrimiento es una herramienta de Dios cuando nosotros no estamos viviendo de acorde con lo que Dios demanda. Sin embargo, en el versículo 20, Shofar deja una advertencia. Dice, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrá refugio, y su esperanza será dar el último suspiro. Lo que el Shofar está diciendo en esta nota de advertencia del versículo 20 es que al malo, y aquí entiéndase por malo al que no cree, entiéndase por malo al incrédulo, entiéndase por malo al que rechaza el Evangelio, entiéndase por malo aquel que blasfema de Dios, solo le resta, su esperanza será el momento de la muerte. Con base en lo que hemos visto en la teología dogmática de Shofar, al decirle Job, eres culpable, Job, Dios es sabio, y ahora con decir Job, eres pecador, pero hay una salida, quisiera hacer las siguientes aplicaciones para cerrar en la tarde de hoy. Primera aplicación. Como creyente, sea que estés en dificultades o no, debes llevar una vida santa. Sea que en este momento estás sufriendo, por la razón que sea, por la dificultad que sea, debes llevar una vida santa. Es decir, no te apartes de la oración, no te apartes de la lectura de la Biblia y sigue congregándote. Sigue sirviendo. Sigue amando las cosas de Dios. Dios al final nos dará su gracia o constantemente nos da su gracia y al final nos mostrará su bendición. Que la adversidad surta el efecto de acercarnos a Dios. Y no que la adversidad y la dificultad para el cristiano se vuelvan un motivo de no retornar, de no regresar a las cosas de Dios.
Que la adversidad y la dificultad para nosotros, los hijos de Dios, tenga propósitos y fines santos. Ahora, para el que no cree, para el que es incrédulo, para el que está en oscuridad, para las cabras que están en medio de las ovejas, para el trigo que está en medio de la cizaña, para ellos la dificultad, los problemas y la adversidad los llevarán a una vida obstinada, los llevará a que se ensoberbezcan, los llevará a renegar de Dios y apartarse del camino, porque probablemente están con nosotros, pero no son de nosotros. Segunda aplicación: no hay nadie que pueda llevar a Dios al laboratorio. Sus secretos, su sabiduría, su riqueza, su gracia, su misericordia no tienen límite. Sin embargo, ese Dios que hoy nos revela la Escritura, ese Dios sabio, por su beneplácito, por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su bondad, en Cristo Jesús quiso revelar a su pueblo, quiso revelar a sus hijos su gracia. En Cristo, por Él, por medio de Él, Dios quiso revelar su misericordia. Por Cristo, en Cristo, con Cristo, Dios quiso mostrar a su pueblo su amor, su bondad, por medio de Él. Es decir, que por medio de Cristo el Padre nos muestra su amor, por medio de Cristo Él nos muestra su gracia, por medio de Cristo Él nos muestra su favor, por medio de Cristo Él nos muestra su bondad, por medio de Cristo nos muestra su sabiduría. Dios ha querido mostrar, como dice Pablo a los Efesios, las riquezas de su gracia, su misericordia. Dios nos las dio juntamente con Cristo. Su sabiduría Dios nos la da con Cristo. Este hecho debe llevarte a ti a una vida santa, porque no solo Dios te dio todo esto, sino que dio su don más preciado. Su Hijo Jesucristo lo dio por todos nosotros. En el versículo 20, en la nota de Shofar, da una aclaración y una advertencia seria, una advertencia muy seria, contundente, acerca del destino de los malos. Como dice el Salmo 1, versículo 6. El Señor conoce el camino de los malos, pero el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Amigos, hermanos, los que rechazan el Evangelio están rechazando a Cristo, porque sus corazones son malos. Rechazar a Cristo es rechazar su palabra, su mensaje. Rechazar a Cristo significa estar en desgracia. Ahora, ¿por qué también en las congregaciones, en nosotros, rechazamos a Cristo? Porque ese es nuestro corazón. ¿Podrás tú disponer tu corazón como lo presenta Shofar? ¿Realmente usted viene dispuesto para Dios? ¿Qué dicen ustedes ahí en el versículo 13? Si tú dispusieres tu corazón, ¿ustedes vienen dispuestos? Les voy a dar la respuesta: no. Por nosotros no vendríamos a congregarnos. Por nosotros no nos dispondríamos nunca. Solo que ha sido la gracia de Dios. ¿Ustedes creen que pueden abandonar el pecado en sus fuerzas, como nos lo presenta Shofar? ¿Será que ustedes pueden sacar el pecado de sus vidas? ¿Pueden sacar la inmoralidad de sus corazones? ¿Pueden sacar la oscuridad de sus corazones en sus fuerzas? ¿Pueden o no pueden? Podemos sacar la mentira, el engaño, los malos pensamientos y todo lo que es nuestro corazón terrible. Lo podemos sacar como se lo sugiere Shofar a Job. ¿Podemos? La respuesta es no. ¿Cómo se llama esa doctrina de gracia?
Doctrina de gracia, ¿cómo se llama? La imposibilidad humana. No podemos arrojar de nuestras bocas la mentira, no podemos arrojar de nuestro corazón el engaño, no podemos arrojar de nuestra vida los malos pensamientos. Elifaz le dijo a Job, haz esto. Y al decirlo a nosotros, no podemos, amados hermanos, estamos imposibilitados. Así que se requiere de alguien mayor, de alguien que pueda por nosotros. ¿Podemos sacar la iniquidad de nuestras manos? No, hermanos. Pero hay una salida. El tercer punto del sermón fue, somos pecadores. Sí, somos pecadores, somos malos, somos perversos. Nuestro corazón es terrible. Pero hay una salida. Hay una única salida, hay un único camino, hay una única vía y no es propuesta por el hombre, es provista por Dios. Y se le conoce en este libro como el Redentor que vive. Su nombre es Jesucristo, su nombre es Jesús de Nazaret. El Dios que se hizo carne para venir y librarnos de la condición caída, vil y miserable de nuestro corazón. Es Jesús, el Rey de Gloria, que vino a esta tierra a librarnos del terrible pecado que mora en nuestro corazón. Esa es la salida. Si tú vienes en esta tarde a Él, en arrepentimiento y fe a sus pies, el libro de Job, en este capítulo 11, entonces nos dice en el versículo 15 que si tú confías en Cristo Jesús, podrás levantar tu rostro limpio, porque Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Podrás levantar tu rostro limpio y sin mancha delante de Dios. Él te hará fuerte y no tendrás temor de la oscuridad y del mal. Si confías en Cristo Jesús y vienes a Él en esta tarde en arrepentimiento, entregas tu vida a Él, entonces tu vida será más clara que el mediodía. Si confías en Cristo Jesús, los nubarrones y la oscuridad de tu vida, esas nubes negras que te rodean, se comenzarán a disipar. Si tan solo vienes a Cristo Jesús y pones tu fe en Él y su obra de salvación que Él hizo en la cruz del Calvario. Si confías en Él, aunque haya oscuridad, tu vida será como la mañana. Si confías en Cristo Jesús, tendrás confianza, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, porque no se dormirá el que te cuida a ti, y el que te cuida a ti se llama Jesús de Nazaret. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos verán tu favor si confías en Él. Y lo más importante, si confías en Cristo Jesús, te abandonas plenamente a Él, la muerte no te alcanzará, ni la destrucción eterna llegará a tu vida. Ven a Él en esta tarde en arrepentimiento y fe, porque el consejo de Shofar aplica para nosotros. Vuelve tu corazón a Dios. Vuelve tu vida a Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No abandones la obra que Dios te encomendó. No abandones el ministerio que Dios te entregó. No entierres las habilidades, las destrezas que Dios te ha dado, porque en un día también te llamará a cuentas. Vive para Él, como cantábamos, sirvámosle a Él. Sirvamos a Cristo Jesús. Confiemos en Él y Él hará. Echa tu carga sobre Él. Confía en Él y Él hará. Pero es necesario venir en arrepentimiento a los pies de Cristo Jesús. Tu vida será santificada. Tu vida será una vida de gracia y bendición, por medio de aquel que abrió sus brazos de amor en la cruz y derramó su sangre para que sus pecados y mis pecados sean limpios.
y ahora podamos vivir según su gracia. Pongámonos en pie, amados hermanos.